Vamos a tener la palabra de Dios en esta mañana, vamos a escuchar el mensaje de nuestro Dios, el primer sermón de este año 2021, de esta amada iglesia de Queime, esta palabra que traerá bendición para todos nosotros. Y cada vez que escuchemos la palabra de Dios, cada vez que escudriñemos la Biblia, tendremos algo importante que escuchar acerca de nuestro amado y bendito Dios. De hecho, este gran predicador, George Mueller, un predicador inglés, dijo lo siguiente: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y nuestros pensamientos. Si bien es cierto, mis estimados hermanos, cuando nosotros priorizamos la lectura bíblica, cuando nosotros priorizamos el mensaje de Dios, cuando nosotros tenemos a bien a leer la Biblia, a depositarla aquí en este corazón, entonces nuestra medida que tengamos en lo espiritual será ferviente, porque esta palabra provoca vida. Esta palabra de doble filo, como dice, una espada de doble filo, que es penetrante, es cortante. Esta espada que nos defiende de toda obra del diablo. Porque quiero decirles también, amigos, que nos escucha, Satanás también sabe de la Biblia. Sabe de la Biblia. Es aquí donde nosotros tenemos que estar armados con esta poderosa palabra de Dios. Así que vamos a escudriñar lo que es la palabra de Dios, ya siendo casi mediodía en nuestro país. Vamos a escuchar la poderosa palabra de Dios. Daniel, en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, en su capítulo 6, versículos 16 y 17, vamos a dar lectura a estos dos versículos bíblicos, donde tendremos como base la enseñanza de esta mañana. Si la encontró, le vamos a dar lectura a esta palabra. Y si usted no lo tiene, no se preocupe. Si está con sus quehaceres, no importa. Siga haciendo sus quehaceres. Solamente póngale guataje nomás a su celular y escuche el mensaje de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Repito la última frase: para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Bondadoso Señor Dios Todopoderoso, me dispongo en tus manos, Señor, para predicar tu palabra eterna. Que en esta hora de la mañana tú consagres mi vida para llevar este mensaje a toda esta audiencia, Señor, especialmente a mis hermanos, aquellos amigos que tal vez pasaron de casualidad, Señor, y se encontraron con este mensaje. O tal vez aquellos que día más tarde repetirán este servicio, repetirán esta palabra, Señor, que les sea de grandes bendiciones para ellos. Dios, úsame conforme a tu voluntad, que mis pensamientos, mi cuerpo, mi mente, mis labios, mi lengua esté conectada con el poder del Espíritu Santo para hablar de las grandezas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sometidos a pruebas, estando en el foso de los leones,
La vida del ciudadano del reino de Dios, de los hijos de Dios, será siempre de continuas luchas y pruebas. De hecho, aquí en Primera de Pedro, en su capítulo 5, en su versículo 8, dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Cuando hablamos de sobriedad, es tener los 5 sentidos despiertos, atentos, mirando, observando, como un vigilante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No sé cuántos de ustedes están siendo acosados por el propio diablo, que ruge, que busca la ocasión, agazapado buscando la ocasión para atraparte, agazapado se encuentra vigilándote, para que en cualquier situación de descuido tuyo, mío, que nos devora. Es por esa la instrucción categórica de Cristo el Señor: velad y orar para no entrar en tentación. La historia de Daniel es una historia extraordinaria, una historia de héroe de la fe. La historia de Daniel es una historia que sin duda marca un precedente para todos aquellos que quieran vivir una vida de consagración, una vida de oración. Marca un precedente para todos aquellos que quieran vivir en una vida de obediencia a las Sagradas Escrituras, a la palabra eterna de Dios. La historia de Daniel en el foso de los leones comienza con un gobernante, obviamente impío, en un lugar muy lejos de su tierra amada, Israel. Y comienza esta historia en el versículo 1 de este capítulo diciendo: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar algo en él, o ocasión alguna para acusarlo. No había falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Bendito sea Dios. Cuando la vida de ustedes, amados hermanos, predicadores, siervos de Dios, ministros de Dios, hermanos, hermanas, que tengan el deseo de servir a Dios, todos los que tengamos el deseo de tener una vida íntegra, una vida apasionada, una vida gloriosa, una vida de santificación, una vida de servicio, una vida
dispuesta en las manos de Dios, hermanos queridos, vamos a tener luchas y vamos a tener pruebas. Al enemigo, a Satanás, el diablo, no están preocupados de aquellos que de alguna manera están viviendo una vida religiosa dentro de una iglesia, cómodos en sus bancas, que no tienen otra cosa más que ir a la iglesia, llevar su Biblia, escuchar el sermón del pastor, tocar en una banda de la iglesia, en algún coro de la iglesia. Para Satanás no son un problema ustedes. Para el diablo va a ser un problema cuando hay un hombre de oración, cuando tenga intenciones, tenga deseo de ser alguien importante en las manos de Dios. Es ahí donde van a haber preocupaciones. Cuando Dios tiene la intención de usarte en la predicación, cuando Dios tiene intenciones de consagrarte, cuando Dios ya puso los ojos en ti para que seas un instrumento, para que seas un líder, para que seas alguien importante dentro de la obra de Dios, entonces ahí va a empezar la lucha y la prueba. Ahí es donde va a empezar la guerra espiritual sobre tu vida. Qué importante, queridos hermanos. Qué importante es estar en una condición espiritual de acorde a la necesidad de Dios, de acorde a los principios y propósitos de Dios. Si bien es cierto, Daniel, este gran hombre, estaba catalogado muy bien. Nabucodonosor lo catalogó muy bien. Los tres reyes por lo cual pasó este hombre de Dios, hermanos, lo catalogaron de la mejor manera. Un hombre íntegro, un hombre de oración, sabio más que todos los sátrapas y gobernadores. Era mucho mejor inteligente. Es por esta razón que Darío, este rey, este gobernante impío, tenía serias intenciones de colocarlo como el segundo mejor a bordo de su querida nación, de su reinado. Recuerdo la historia de José, que llegó a ser el segundo en esa nación tan poderosa que fue Egipto. Pero para llegar a esa posición, hermanos, para llegar a una posición de privilegio, para llegar a esa estatura, para llegar a ese lugar, para llegar a ese puesto de privilegio que te tiene Dios, primeramente tienes que pasar la prueba, primeramente tienes que meterte al foso de los leones, primeramente el Señor te va a llevar a un lugar de oscuridad, primeramente el Señor te va a encerrar, te va a sacar toda la cáscara que no te sirve a Dios para hacerte una criatura digna, responsable, poderosa en las manos de Dios. Vas a encontrar en el camino, vas a encontrar envidias. Tus compañeros te van a envidiar, tus colaboradores te van a envidiar, tu gente que te rodea te va a envidiar. Alabado sea el nombre del Señor. Van a buscar ocasión. ¿Sabe, queridos hermanos? En ocasiones en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras congregaciones, hermanos, los que más nos van a criticar son los que menos hacen. Los que más nos van a criticar son los que menos oran. Los que más van a criticar, los que nunca se ponen con una chaucha para la obra de Dios. Son ellos los que andan buscando ocasión para destruirte. Son ellos los que te andan desprestigiando. Son ellos los que te andan buscando para desprestigiarte, para que tú no avances, para que te estanque, para que el ministerio que el Señor te quiere dar se estanque y tú retrocedas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? De hecho, en el capítulo 9 de este mismo libro, en el versículo 23, Dios dice lo siguiente de Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, porque Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Para que tengas éxito en tu ministerio,
para que seas un predicador de excelencia, para que seas una mujer de Dios, para que seas una persona atrayente para el mundo, para bendecir al mundo, primero tienes que ser un hombre de oración. Tienes que tener comunión con Dios, tienes que tener relación con Dios, tienes que estar unido a Dios a través de la oración, tienes que conversar a diario con Dios. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Mire qué importante lo que estamos escuchando. Porque Dios no va a mover un dedo. Dios no va a hacer nada mientras nosotros no rogamos. Dios no va a mover nada si tú no ruegas. Dios no va a hacer un milagro si tú no clamas. Dios no va a hacer nada si tú no oras. Por eso en el principio de tus ruegos, en el principio de tu oración, yo ya di orden. Aleluya, solo falta el milagro, solo falta el milagro. Si tú empezaste a orar con clemencia, tú empezaste a orar delante de la presencia del Señor, si tú empezaste a rogar delante de Dios con fe, tenlo presente, Dios ya dio la orden. Falta el milagro, que se haga así. Yo ya di orden. Y yo he venido para enseñártela. ¿Sabe por qué? Y esto es lo que me gusta, cómo lo cataloga Dios a Daniel. ¿Sabe cómo lo dice? Porque tú eres muy amado. Aleluya, Señor. Y viene a mi memoria Juan 3:16, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú, hermano querido, tú, hermana querida, eres muy amada de Dios. Entonces, cada vez que nosotros emprendemos en un viaje espiritual, no sé si usted ha medido, es probable que usted ha medido esto. Cada vez que nosotros nos acercamos más a Dios, cada vez que tomamos una cadena de oración, nos involucramos en una cadena de oración, cada vez que nos involucramos en un día de ayuno, cada vez que nos comprometemos a tener un devocional bíblico, cada vez que nos acercamos más a Dios, ¿no se ha dado cuenta que parece que hay más luchas? Se revela más la carne. Pero mientras usted deja de orar, pero mientras usted deja de ayunar, mientras usted deja de leer la Biblia, mientras usted se dedica a usar su dispositivo, su celular, para navegar, para ver cosas que no le conviene, cuando usted empieza a usar su teléfono para buscar juegos, para buscar esto, para buscar páginas, para buscar esto otro, y se aparta de los principios de Dios, ¿cómo se encuentra el espíritu? Tranquilo, nadie molesta. ¿Todo parece bien? Pero esa apariencia de sentirte bien te está llevando a la perdición eterna, a separarte del propósito de Dios. A eso se le llama adormecimiento espiritual. Pero mientras los que quieren vivir en el fuego del Espíritu, mientras los que quieren vivir de una vida consagrada, mientras los que quieren vivir en una vida de doblar rodillas, mientras los que quieren vivir una vida de consagración, constantemente están peleando, constantemente están luchando, constantemente están golpeando, constantemente están venciendo y luchando y llevándolos a la victoria. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como estos sátrapas y estos gobernantes no pudieron encontrar alguna falta en este hombre en la parte administrativa, tal vez dijeron, oiga, miremosle el currículum, tal vez como gobernante habrá tirado los dedos, tal vez como este hombre habrá hecho algo malo para acusarlo y no tenga el privilegio que le quiere dar el gobernante, entonces busquémosle algo en la cual nosotros podamos acusarlo.
Y eso es lo que está buscando Satanás, ocasión para acusarte. Eso es lo que está buscando el diablo, este diablo mentiroso, que de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, el acusador de los hijos de Dios, el acusador de los hermanos, el que constantemente va al cielo a decirle, ahí está la María, ¿viste? Ahí está el Luis, ahí está este, ahí está otro, mira lo que hacen. Y tú más encima lo tienes aquí como predicador, como hermano, como esto otro. Por eso que es tan importante que tú tengas una vida consecuente con Dios, para que el acusador no tenga nada de que decirte. Como dice la palabra de Dios, que nadie tenga nada malo que decir de ti. Santo es el Señor. Entonces, como no pudieron encontrar alguna cosa física o alguna cosa relacionada con la administración de este hombre, entonces dijeron ellos, pensaron, se unieron tanto los sátrapas como gobernantes, capitanes y todos los que tenían algún cierto grado dentro del reinado, se juntaron en secreto. Ya se juntaron, porque eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hacen los mentirosos, es juntarse en secreto, es llamar al hermano, hermano ven para acá, te tengo una copucha, hermano ven para acá, hagamos algo para destituir al pastor, hagamos algo para destituir al predicador, hagamos algo. Y se juntan alrededor de una mesa y procuran de esa manera destruir la vida de un ser humano. Bendito sea Dios. Ojalá tú no hayas sido parte de un complot espiritual. Ojalá, hermano querido. Ojalá que no. Que hayas participado en algún complot de haberte reunido en una casa para hablar de tu pastor, para hablar de un predicador, para hablar de un hermano, de una hermana. Te quiero decirte que ese pastor, que ese hermano, que esa hermana tiene un Padre en los cielos, tiene un jefe en los cielos. Aleluya, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, como no encontraron falta alguna en la parte administrativa de Daniel, dijeron, pero veamos en relación a su Dios, pues. Veamos su vida espiritual. Este es bueno para orar. Se lo pasa orando. Entonces inventaron una ordenanza, inventaron una ley, inventaron un edicto, donde este edicto decía, señor gobernante, señor rey, en el plazo de un mes, que nadie doble rodillas, que nadie se dedique a la adoración a otro Dios que no sea solamente a usted, mi querida majestad. Mire la suspicacia del diablo. Mire la suspicacia de Satanás. Y al rey le pareció, Daniel no estaba, porque el complot ya se había hecho. Y llamaron al rey aparte, le dijeron, señor, no estaba el mejor catalogado, el más sabio aquí en esta reunión, sino que los sátrapas y los gobernantes le dijeron, señor, este edicto necesitamos que tú lo promulgues, que tú lo firmes, para que en un plazo de un mes nadie doble rodillas ante otro Dios que no sea usted, mi querida majestad. Bendito sea Dios. Ingenuamente este gobernante firmó el edicto y lo promulgó sin saber lo que estaba firmando. Por eso, queridos hermanos, queridos líderes espirituales, antes de tomar una decisión, antes de tomar cualquier decisión importante en una iglesia, en una congregación, queridos padres, queridos jefes de hogar, antes de tomar una decisión importante, antes de firmar una decisión importante para tu familia,
para tu iglesia, para lo que sea, primeramente dobla rodilla y pide la dirección a Dios. Esto irá a servir, Señor. Esto es lo que voy a hacer, estará bajo tu voluntad. Esto es lo que voy a hacer, Señor, estará direccionado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dices tú, Señor, de lo que voy a hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Porque a la hora de firmar el edicto, a la hora de comprometerte con esa causa, no hay vuelta atrás. Ni por mucho que te lamente después, ni por mucho que llores después, ni por mucho que grites después. Fue tu decisión. Tú lo hiciste. El rey firmó. Y empezó la persecución. Empezó el acoso contra el Hijo de Dios. Los sátrapas se sobaban las manos. Los sátrapas y gobernantes no dormían ni de día ni de noche, porque tenían el poder para que en cualquier momento pillar en el acto mismo a ese hombre de Dios cometiendo una grave falta a las ordenanzas del gobernante. Cuando escuchó el edicto este hombre de Dios, cuando le llegó la información a Daniel de que el líder supremo, que este gobernante había creado una ordenanza, una ley, había hecho un edicto y lo había firmado, entonces ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? En vez de cerrar las puertas de su casa, en vez de cerrar las ventanas de su casa, abrió las ventanas, abrió las puertas y empezó a orar como lo hacía antes. 3 veces al día oraba Daniel, 3 veces al día oraba al Señor, 3 veces al día tenía comunicación con el Señor, 3 veces al día al Señor lo llamaba por teléfono, 3 veces al día el Señor le hablaba, 3 veces al día este hombre se comunicaba con su Dios y su Creador. No le importó el edicto. Claro, uno suplicamente podría decir, oiga, hay que obedecerle a los reyes y los gobernantes. Así nos dice la palabra, que tenemos que estar sujetos a lo que nos dicen los reyes. Tenemos que estar sujetos a las que nos dicen las autoridades. Pero si las autoridades te dicen que tienes que matar, vas a matar. Si las autoridades te dicen que tienes que negar a Cristo, lo vas a negar. Porque eso es lo que hicieron estos hombres. Daniel 3 veces al día oraba. Daniel 3 veces al día se comunicaba con papá. Y ahí estaban los sátrapas, con sus binoculares, buscando, tal vez poniendo un sinfín de micrófonos ocultos para ver dónde lo pillamos a este, en qué ocasión, hasta que lo encontraron orando. Hasta que lo encontraron adorando, hasta que lo encontraron bendiciendo el nombre del Señor. Sabe que a Daniel nadie le previó, nadie le dijo, oye, si tú haces eso vas a morir, si tú haces eso, no, déjalo, anda a orar en lo oculto, anda a orar al monte, anda a orar para allá, anda a orar en otro lugar, porque si te pillan te van a matar. No le importó a Daniel dar su vida por quien lo había libertado. Aleluya. No le importó. No le importó. Qué importante es la oración. Qué importante es la oración en todo tiempo. En el tiempo de la abundancia es bueno orar, aunque nunca nos acordamos cuando estamos bien, ¿verdad? Casi nunca nos acordamos cuando nos va bien. Cuando empezamos a florecer, cuando empezamos a escalar, cuando empezamos a llegar a puestos de preeminencia, cuando ya el jefe consideró que eres un buen trabajador y te pone en otra posición un poquito más arriba, cuando ya llegas a escalar un poquito más y eres un poquito mejor que tus compañeros de trabajo, el jefe miró en ti que tú eres una persona indicada, eres un hombre de oración, eres un hombre de privilegio y empiezas a escalar y empiezas a subir. Pero ¿cuántos de ustedes empiezan a darle gracias a Dios? ¿Cuántos
¿Cuántos de ustedes empezaron a olvidar de Dios? ¿Cuántos de ustedes empezaron a alejar de Dios? Porque hoy día le dan más prioridad al puesto, le dan más prioridad a su trabajo, le dan más prioridad a los bienes materiales que hoy día tienes. Y que antes, cuando vivías en oración, no lo tenías. A mí me da mucha pena de ver a hombres que un día no eran tan humildes, que apenas tenían un puro vestón para ir a la iglesia, una pura corbata, pero eran fieles, estaban ahí en el punto de la prédica, estaban ahí en la oración. Decían, aquí estoy, mi pastor, aquí estoy al servicio del Señor. Se iba para allá y él iba para allá. Se venía para acá, él también quería estar ahí. Pedía permiso en el trabajo, pedía permiso allá, pedía permiso por todos lados. Buscaba el ajuste para estar adorando al Señor. Buscaba el ajuste para ir a adorar al Señor en cualquier lugar. Buscaba el ajuste para ir a una vigilia. Buscaba, hacía reemplazos para poder estar en la presencia del Señor. Pero cuando le empezó a ir bien, cuando empezó a escalar, cuando empezó a subir, cuando empezó a ser bendecido, se empezó a olvidar de Dios, se empezó a olvidar de la oración, se empezó a olvidar de lo que Dios había hecho con él. Y hoy día pasan por las calles arrogantes, mostrando la buena pinta, el buen vehículo. Qué pena da. Qué pena da. Pero un día tendrás que acercarte a Dios. Pero cuando Dios quita las cosas, cuando Dios quita el trabajo, cuando Dios quita tu prosperidad, ahí te humillas, ¿verdad? Ahí. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero concluir esta primera parte de este sermón. Lo vamos a continuar el próximo domingo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, versículo 10, 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía, como lo solía hacer antes. Gracias, Señor, por esta prueba. Gracias, Señor. Continuamos el próximo domingo con este sermón. Padre, en esta hora quiero darte gracias, porque si bien es cierto, Dios, es tu palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. En estos instantes, Señor, yo te ruego que bendigas a todos mis hermanos, a todos aquellos que se han conectado, Dios, que a través de este medio, donde tal vez cientos y miles escucharán esta palabra, sean impactados, Dios, con esta poderosa palabra. Cuando estamos sometidos a duras pruebas para que tú hagas algo con nosotros, bendice a tu iglesia. Esta palabra cale muy hondo en la vida de ellos. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.